Yay, y estamos en vivo. Así que hoy tengo a Kara Wright conmigo. Hola, Kara. Hola. Y este es el primero, si ustedes están viendo, este es el primero de una serie de lo que estamos llamando historias de cambio. Y quizás estés encontrando esto en el Facebook de Access Consciousness o en el YouTube de Access Consciousness y quizás estés viéndolo en vivo o quizás lo estés viendo en una versión traducida. Y Kara es nuestra primera invitada básicamente, en Access Consciousness tenemos algo que se llaman las barras de Access Consciousness y luego está la clase del fundamento, que es el principio de muchísimos cambios y hay muchísimas herramientas que han cambiado las vidas de otras personas. Y este mes y cada año, el 10 de septiembre es el Día Mundial del Suicidio y el siguiente mes es el Día Mundial de la Salud. Así es que nosotros en Access Consciousness celebramos todas estas historias de cambio en donde las personas han utilizado las barras de Access y las herramientas de Access Consciousness para cambiar cualquier tipo de enfermedad mental, pensamientos suicidas, todo eso. Y tenemos a un increíble grupo de personas durante este mes y hasta octubre para hablar de estas historias. Y Cara, tú vas a ser la primera. Bueno, estoy emocionada y honrada. Esto es una de las cosas de las cuales yo tuve una vida antes de las barras de Access y una vida después de las barras de Access. Hubo muchísimo cambio para mí y todavía sigo siendo yo, pero ya no tengo todas las cosas con las cuales realmente estaba luchando antes de encontrar las barras. Así es que hablemos acerca de eso. Porque hay muchas personas que se sienten como esta campaña, este año le estamos llamando Tú no estás solo, y si te vas a accessconsciousness.com, diagonal no estás solo, en todas estas entrevistas que vamos a tener, va a haber una forma de que encuentres a un facilitador local o a un practicante o a alguien que esté otorgando sesiones gratuitas durante este mes y el próximo mes. Y muchísimas personas antes de encontrar estos pensamientos de nunca voy a poder cambiar esto y número dos, nunca voy a poder cambiar esto. Así es que vayámonos atrás, que fue hace 7 años, quizás unos 8 años, pero bueno, sí son unos 7, 8 años. Así que, ¿qué estabas lidiando en ese entonces? ¿Cómo eras antes? Bueno, una de las cosas que me encanta acerca de las barras y que no sabía cuando las encontré es que las barras no se trata acerca de una recuperación, se trata acerca de poder recuperarte y conducir y crear la vida que tú pensabas que era posible. Y para muchísimos de nosotros, creo que luchamos con la idea de que sabemos que algo más es posible y que algo más debería de aparecer y no aparece. ¿Y qué hay de malo en nosotros? ¿Por qué no podemos cambiar las cosas? ¿Por qué no podemos hacer las cosas mejor? Y yo me acuerdo de una vez que toda la vida yo siempre he sido una buscadora. Siempre me he preguntado qué más es posible antes de hasta saber que esto era una herramienta real. Y yo hacía un millón de cosas diferentes, o sea, hacía muchas cosas metafísicas, también gran parte de mi vida fui maestra de yoga primero y luego empecé a especializarme en todas las cosas con prenatales, así es que hacía yoga prenatal por muchísimos años, como por 15 años, y también estaba la educación del parto y también era una dúa. Si ustedes no saben qué es eso, es alguien que va y ayuda con el proceso de nacimiento. Y me encantaba todo eso. Y aún así, me sentía muy insatisfecha, y sé que la mayoría de ustedes están familiarizados con esa sensación. Es como, ya saben. Y durante todo ese proceso de estar con las personas durante esa etapa, cuando estás alrededor de mujeres embarazadas, eso es lo que haces todo el tiempo. Estás detrás de esa transición. Yo tenía una idea definitiva de cómo se debería de ver mi vida. Me terminé casando y un poco después, en mis 30, quizás no tan tarde hoy en día, fue como que, ok, y ahora vamos a embarazarnos y tener bebés. Pensé que sí iba a ser mi vida y pues nos funcionó. Imagínense eso. Así que
Me encanta el tema de no estar solo, porque yo me sentía increíblemente sola y no era algo que yo sentía que podía compartir con mis clientelas, con las personas con las que pasaba la mayor parte del tiempo, porque ellas estaban embarazadas, iban a tener un bebé, venían a la yoga prenatal, siempre estaba durante los nacimientos y en mi casa estaba tratando de embarazarme y no estaba funcionando. Y eso sucedió por muchísimo tiempo y mientras sucedía eso, cada vez me desilusionaba más mientras estaba tratando de mantenerme positiva y seguir adelante, porque esa es una de las cosas con la depresión y la ansiedad, que muchísimas de estas cosas con las que luchan mentalmente es que te tienes que levantar y revivir. Es como que todo está sucediendo durante la superficie, pero si le preguntas a alguien en ese entonces, yo no tenía ni la menor idea qué estaba sucediendo. Y todo eso lo hacía muchísimo más intenso porque mi esposo y yo estábamos obviamente atravesando por todo esto y era algo muy estresante en nuestra relación y con nuestro matrimonio. Y él es una gran parte de mi vida. Así es que para que eso también estuviera sucediendo con él era aún más estresante y simplemente me seguía deteriorando. Para quienes de ustedes han tenido depresión y ansiedad, yo básicamente seguía empeorando y probé tantas cosas. Probé, ya saben, dietas, acupuntura, probé otras técnicas, masajes. Básicamente, intenté muchísimas cosas. Estaba dispuesta a hacer muchísimas cosas y también estaba dispuesta a hacer muchísimas cosas para poder embarazarme. Entonces te vas en una montaña rusa de que esto va a funcionar, no va a funcionar. Ya saben, cuando tratas de embarazarte es como tienes un recordatorio diario de que apestas, ¿saben? Y habíamos hecho todas las pruebas y yo era una de esas personas que, sabiendo ahora lo que sé, tengo más conciencia de lo que era eso, pero era una de esas personas que no tenía ni una idea de por qué no estaba funcionando, porque si todo estaba bien con mi esposo, no le pueden encontrar nada, entre comillas, malo, y aún así cada vez no quedábamos embarazados. Y cada mes tenía ansiedad y luego depresión, y luego tenía 4 días donde me sentía horrible, y luego de nuevo todo. Así que eso sucedió durante 6 años, y yo estaba muy mal. Ahora que lo veo hacia atrás, no sabía qué tan mal estaba, pero me sentía muy mal y me sentía muy aislada y no pensaba que nadie me podía ayudar, especialmente ni yo misma me podía ayudar. Y eso fue uno de los sentimientos más intensos de cómo no me sabía cómo salirme de ello. Era como un hámster que seguía en esta rueda. Y ahí es cuando llegaron las barras a mi vida. Wow, porque yo me imagino, ya sabes, intentando todas estas cosas, hasta te sientes aún más mal de que estoy intentando todo esto y nada está funcionando. ¿Y saben qué? Sé que de las personas que han tenido bebés, la primera comunidad en nuestra cultura es que es algo verbal, es una cultura en donde la historia todavía es algo muy significativo. Así es que escuchas todas estas historias de yo hice esto y funcionó y me embaracé. Y yo estaba desesperada. Y muchas de las mierdas que hacen las personas y que te dicen, eso funcionó, ni siquiera sabes si eso fue lo que ocurrió, pero cuando yo estaba en ese estado, cada vez que intentaba algo que funcionaba para las demás personas y no funcionaba para mí, yo estaba más equivocada. Ya saben, mi cuerpo estaba más equivocado. Y yo tenía tanta vergüenza con mi cuerpo y qué era lo que no estaba haciendo y creó muchísimo dolor corporal e intensidad porque estaba tan enfocada en qué tan quebrantado estaba. Sí, tenías ataques de pánicos. Yo nunca he tenido, por ejemplo, depresión, ansiedad, pero tenías ataques de pánico. Sí, tenía ataques de pánico de decir, tenemos que ir al hospital porque era tan malo, ni siquiera podía respirar. Y luego a veces sucedía en la noche. Y para ustedes, si tienen ansiedad, las noches son horribles. Es como que esta anticipación de que ahí viene la noche. Y yo simplemente tendría todo, tenía palpitaciones, tenía mareos, no podía respirar, tengo que ir al hospital. Y recuerdo que yo estaba tan exhausta que hasta me dormía y con el pensamiento de que quizás me pueda morir, pero pues me voy a dormir y luego me levantaba en la mañana y luego me sentía hasta
cruda, ¿ya saben? Con toda esa intensidad. Y yo tenía ataques de pánico muy intenso por un gran periodo de tiempo. Wow. Entonces, y después encontraste las barras de Access. Y ahora te conozco. Y eso es lo que se me hace increíble de estas historias de las personas. Porque si tú eres alguien que está atravesando por esto, ves a las otras personas que están felices y tú dices, es imposible, ¿cómo puedes hacer eso? Pero yo solamente te conocí después de las barras y después de este cambio. Y es por eso que estamos teniendo estas entrevistas, porque tú sabes que puedes cambiar esto y es diferente para todos, pero ¿qué fueron realmente las barras de Access para ti cuando empezaste a tener esta conversación? Bueno, yo estaba trabajando con amigos que hacían acupuntura y ella me hacía tapping y fue como EFT y ayudaba por un corto periodo de tiempo, pero luego regresaba a donde estaba. Así que ella me envió un video del Dr. Day Here, que fue un video muy corto, ni siquiera me acuerdo de qué se trataba. Es más, creo que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, pero creo que eran menos de 5 minutos. Y yo simplemente estaba pensando, no sé qué es esto, pero voy a averiguar qué es esto. Así es que yo busqué en línea, encontré una clase de barras y de fundamento que estaba cercana a mí. Y lo que hice fue, voy a ir. Ni siquiera me habían corrido las barras. Cuando entré a mi primera clase de barras, yo dije, ¿qué diablos está pasando aquí? Pero yo simplemente sabía que en algún momento, y también, yo estaba muy fuera del lugar, en un lugar donde yo estaba de que voy a probar cualquier cosa. Así que manejé hacia mi primera clase e hice las barras y fundamento en un fin de semana y nunca jamás en mi vida nunca ha sido la misma, nunca he ido hacia atrás, simplemente cambió. Y mi primera sesión de barras, lo padrísimo de mi primera sesión de barras es que las barras no se tratan nada más de una recuperación, sino de sobresalir después de eso, porque empiezas a aprender cosas acerca de ti. Por ejemplo, cuando yo hice mi primera sesión de barras, unas personas lo van a percibir y otras no, y es completamente normal, pero para mí, yo recuerdo que yo estaba en la camilla y donde yo estaba posicionada era como una clase grande de barras y yo estaba como en un pasillo y estaba yo ahí acostada y cada vez que alguien pasaba, yo percibía cómo ellos pasaban y nunca había tenido esa sensación de qué tan consciente mi cuerpo y yo éramos acerca de las otras personas y fue como algo, una sensación de muchísimo shock, de realmente ver que somos conscientes de otras personas, nuestros cuerpos y nosotros somos conscientes de otras personas. Y muchísimo de lo que piensas que eres tú, no eres tú. Y tenía esta sensación de cuando caminaba esa persona a un lado de mí, yo lo percibía y luego se iban y tenía este espacio y luego pasaba a otra persona y percibía algo diferente y para mí era wow, porque no lo estaba inventando. Entonces, las barras no es nada más acerca de recuperarte de algo, también se trata acerca de finalmente tener, es como finalmente tener ese manual que nunca te dieron cuando naciste, que te deberían de haber dado, porque muchísimos de nosotros tenemos muchísimas cosas que hemos experimentado como depresión, ansiedad, tener esos desórdenes mentales y estar locos todo el tiempo, pero es porque estamos locos y estamos estructurados diferentes y nadie te dice eso, entonces vas para toda tu vida preguntando, ¿por qué nada me hace sentido aquí? Para nada. ¿Por qué nadie parece tener la misma experiencia que yo estoy teniendo? Y claro, siempre dices, yo soy la que debe de estar equivocada, yo debo de ser la rara. Y las barras fueron las primeras cosas que finalmente me hicieron cambiar mi perspectiva con todo eso. Y qué regalo tan más maravilloso. Sí, y acabas de decir, hola a todos los que nos están viendo ahora y en el futuro, pero mencionas acerca de estar consciente y de que no es nada más acerca de las barras, como el manual que nunca nos dieron, pero es como si alguien camina a un lado de ti o simplemente te despiertas en la mañana y lo que nosotros decimos que percibimos, la depresión o la tristeza alrededor del mundo, ahorita está a su máximo. Y una de las cosas que hablamos acerca de Access, que cuando te corren las barras, es que eso es diferente, porque si es tuyo, porque es como que percibo la depresión, percibo la tristeza, pero finalmente te dan una herramienta donde te das cuenta que no es tu depresión,
Tú tenías muchas cosas intensas que te estaban pasando a ti, pero si luego le agregas de todo lo demás de lo que estaba siendo consciente, pues Dios mío, era muchísimo. Y yo no hubiera sabido. Eso es lo maravilloso de las barras, porque en la clase de barras te dan las herramientas básicas, pero son herramientas de 9 a 11 de todos los días, especialmente ahora. Pero yo no hubiera tenido la perspectiva de que estaba siendo consciente de todas esas personas que caminaban a un lado de mí como parte de la clase de barras. Te dan toda esa información y puedes estar consciente de esas personas en una forma muy táctil, en tu cabeza. Es táctil. Y mucho de lo que yo pienso con lo que yo he lidiado, especialmente estudiando yoga y todas estas cosas muy serias y significativas, es que yo no podía rectificar todo lo que había cerca de mí en la superficie con ese mundo también. Así es que cuánto las personas realmente se esconden, ¿sabes? Porque si me conoces ahora, yo soy muy irreverente, yo soy muy graciosa, estoy siendo seria y significativa en la yoga, no era yo. Y realmente no era así porque seguía siendo rara, pero me juzgaba muchísimo por eso. Porque no se supone que te tienes que reír en el yoga o hacer chiste o reírte de cosas y ser reverente, pero también hacía eso porque tenías que ser seria. Y yo decía, es que no puedo hacer esto. Y eso, y tratando de mantener todo junto. Y es como si tenías que esconder todas estas partes de ti, ¿no? Y aquí dice, muchísimas gracias, Cara, por la conversación. Nuestras historias son muy similares. Las noches en realidad apestan. Y he tenido 2 visitas a la sala de emergencias por tener ataques de pánico y ya no me reconozco después de la primera sesión que tuve de barras. Así que eso es tu historia también. Así que fuiste a la clase, te corrieron las barras y luego, ¿qué dirías ahora? ¿Qué le dirías ahora a alguien allá afuera que está atorado en sus asuntos y que están experimentando la ansiedad, la depresión? ¿Qué te gustaría hacerles saber acerca de las barras? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, yo les diría, ¿qué tienes que perder? Pruébalo. Que alguien te corra las barras o encuentra una clase y ve, es una clase de un día. Si no funciona para ti, no hace nada para ti, pues entonces eso también está bien. Y yo soy 100 millones, ni siquiera puedo explicar qué tan diferente soy. Y me siento muy cómoda en mi piel, mi esposo y yo. De hecho, nunca nos embarazamos, nunca tuvimos hijos, ni tampoco adoptamos. Y es muy gracioso porque las personas dicen, hay como una forma en particular en la que tienes que ser y hay una cosa en particular que debes de seguir. Y yo no quería adoptar. Era como que o me iba a embarazar o no iba a tener hijos. Y saben, mucho de lo que estaba causando la intensidad para mí es que tenía esta percepción en mi mundo de que si esto no sucede, ¿y entonces qué? Eso era todo mi plan. Era como que, entonces ya saben, para todos los que planifican allá afuera, era como que yo tenía un plan y ya no iba a funcionar, ni siquiera tenía un plan ahora con toda esa experiencia del COVID. Y esa intensidad de que todo lo que tú pensabas que iba a ser tu vida, que ya habías proyectado de cómo iba a ser tu vida, se ha ido. ¿Y ahora qué? Y yo no creo que nunca hubiera sobrepasado eso si no hubiera encontrado Access y las barras. Y, ¿saben? Nosotros estamos totalmente felices, mi esposo y yo. Nos encantan nuestras vidas. Nos fuimos en una dirección completamente diferente. Ya saben, antes de Access, yo creo que había estado en un avión una vez y ya había estado en un avión yo sola, una sola vez, y había tenido horribles ataques de pánico en los aviones. Me acuerdo que una vez casi me bajan del avión porque yo era una loca en el avión y simplemente seguía haciéndose peor conforme pasaba el tiempo. Así es que nunca iba realmente a ningún lado, nunca pensé que podía ir a ningún lado ni viajar. Y por los últimos 5 años he viajado
muchísimo y mi esposo también ha viajado muchísimo y hemos ido a través del globo terráqueo y con Access, sin Access jamás hubiera considerado esa posibilidad para mi vida. Esa persona de hace años hubiera dicho, jamás me voy a poder subir en un vuelo que sea más de 3 horas. Tendrían que drogarme o algo para yo poder estar en un avión. Así es que yo hubiera pensado que jamás hubiera podido volado. Y eso es una de las herramientas que hizo que cambiara. Y era como que, hey, esto no es mío. Y fue como que, demonios. Y ahora veo a personas y digo yo, me encantaría que estuvieran conscientes de que simplemente perciben lo demás de las otras personas en el planeta. Así que no se atemoricen por eso, porque ese era yo hace años. Y entonces, no solamente tengo paz con no tener la vida que pensaba que debería de tener, pero de hecho, he elegido cosas que han contribuido a mi vida que jamás hubiera elegido antes. He ido a lugares maravillosos y estoy esperando a poder ir a más lugares ahora que se acabe todo esto. De hecho, ¿ya te quieres subir a un avión? Sí, ahora estoy como que no me puedo subir a un avión. Y de nuevo, hace 10 años, y muchas personas de mi familia y de la familia de Randy también, si hablaras con cada uno de ellos, te dirían que yo soy 1,000,000 de veces diferente de lo que era anteriormente. Sí cambias. Así es que para las personas que piensan que nada puede cambiar y que estás atorado en donde estás, de nuevo, ¿qué tienes que perder? Si alguien te pone los dedos en tu cabeza y se siente tan bien y tan relajante, digo, mi esposo y yo, cada domingo, ahora hacemos domingos de Bloody Marys y de barras. Entonces intercambiamos barras y pasamos todo el domingo simplemente haciendo eso. Y yo, por más que la depresión y la ansiedad, quizás no la tengo en ese grado en el que antes lo tenía cuando no conocía Access, pero jamás he vuelto a tener esas sensaciones de tener ese ataque. Y utilizo las barras para saber cuándo me tengo que correr las barras y a veces es más de intensidad o menos de intensidad. Y durante esta experiencia de COVID, yo dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto más seguido porque empecé a tener más ansiedad y estar alrededor de las personas y saber lo que está sucediendo con ellos y luego llegar a la casa. Empecé a darme cuenta que yo estaba en un nivel, digamos, como más alto. Ya saben, como esas personas que tienen ansiedad, saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Es como tú te puedes percibir en tu sistema cómo de repente va a explotar. Así es que me corrí a las barras y te da ese espacio de vuelta. Así es que yo simplemente estoy agradecida. Nada de lo que había intentado antes tenía ese tipo de, ya saben, la habilidad de estar yo en mi casa con mi esposo y cambiar las cosas. Y que continúas cambiando cosas, porque sé que dices que has intentado otras cosas que ayudaban un poco. Y sé que muchísimos de nosotros hemos experimentado una sesión de barras y para cada quien es diferente, pero continúas recibiendo más y más cambio. Y quizás pudieras no sentir nada cuando te corren las barras o a la vez número 20 que te corren las 20 y quizás puedes notar un poco más o a veces puedes empezar a ver cómo se te reduce la ansiedad y es tan diferente para todos. Pero si tú estás viendo esto o conoces a alguien que le pudiera contribuir esto, una de nuestras preguntas es que sí, ¿qué tomaría que lo pudieras compartir? Es como que viste un video de 5 minutos que te compartió un video de Dr. Dane Here. Y si no sabes lo que es Access, puedes ingresar al siguiente enlace y también te puede llevar al enlace de Tú no estás solo, lo que vamos a hacer durante los próximos meses, donde puedes encontrar a alguien que te puede crear, te pueda correr las barras o puedes asistir a una de las clases de barras. Y si no puedes hacer ninguna de esas cosas, puedes adentrarse en estas entrevistas y si no puedes localizar
a alguien que te corra las barras, puedes saber acerca de lo que se trata, pero hay muchísimas otras herramientas y cosas con las que puedes hacer en casa, aunque no te puedan correr las barras, porque has mencionado muchas cosas. Por ejemplo, esta herramienta de a quién le pertenece esto y ser consciente de a quién le pertenece eso. Y si te vas a la página de Dr. Dane Here, hay una sección de cosas gratuitas y una de ellas es una aplicación que se llama ¿A quién le pertenece eso? Y hay muchísimos videos donde te explican más cosas y cómo te llegan notificaciones a tu teléfono para que utilices esa herramienta, hagas la pregunta y cómo se te empieza a reducir la ansiedad. Sí, porque por ejemplo, para mí siempre fue algo como, yo siempre supe dónde estaba como en esta escala de estoy bien o realmente no estoy bien y en un momento voy a colapsar. Así es que estas herramientas fueron como un gran regalo porque pude ver qué era lo que tenía con qué trabajar cada 10 segundos y simplemente saber que las cosas iban a cambiar y cambian, ya saben, de una forma no lineal y de milagros, que acabas de estornudar y, ¿saben? Es realmente mágico. Bien. Gracias por venir aquí y compartir tu historia y, ¿sabes? Así como dices, todavía tienes esos sentimientos de aquel entonces y está bien porque no estás mal. Y por ejemplo, en Australia, el 10 de septiembre es el día del suicidio mundial y luego tienen un día de ¿estás bien? Y ese día se trata acerca de, hey, hablar con alguien y decirles, hey, ¿estás bien? Porque así como tú dijiste, nadie a tu alrededor sabía lo que estabas atravesando. Y hay algo donde no tienes que ser, no sé, un psicólogo con una licencia para poder preguntarte, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y entonces, bueno, y también estabas diciendo que dónde estaba, no sé si se lo hubiera ni siquiera podido explicar a las personas qué era lo que me estaba sucediendo, pero que alguien me preguntara, hey, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. Era como, hubiera sido un gran regalo. Así que puede ser simplemente hacerle saber a las personas de que están en tu mente. Sí, gracias. Gracias por eso. Y ¿saben qué? Por favor, si quieren compartir eso en algún lado, estaríamos muy agradecidos. ¿A cuántas personas más les pudiera llegar? Bueno, yo les puedo contar lo que yo experimenté y si eso puede ayudar a una persona, pues yo también estaría más agradecida por todo esto. Gracias, Cara, por estar aquí, por ser tan vulnerable y por hacer saber a todos, porque pensamos que nuestras historias simplemente son de nosotras y nadie más lo está pasando por eso. Y esto funciona para otras personas de saber que no te tienes que esconder, estar avergonzada y que no estás sola y que hay herramientas para cambiar esto y simplemente lo puedes intentar. Los estamos invitando a que lo intenten, que lo prueben. Gracias. Gracias. Gracias, chicos.